Esta semana en español vimos el cuento y sus elementos. Lo primero que hicimos fue ver un hermoso cuento, El gigante egoísta. En el WhatsApp tienen el enlace para repasar el video en casa. Ojalá puedan ver el cuento con su familia y comentarlo porque tiene un mensaje muy hermoso. Pero, ¿qué es un cuento? Un cuento es una narración breve, creada por uno o pueden ser varios autores. Puede ser basada ya sea en hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizado por un grupo pequeño de porcentaje de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Eso es lo que lo separa de otras obras. Son historias cortas, con pocos personajes, y es una historia sencilla de comprender y sin muchas complicaciones. Repasemos. ¿Qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es un relato que se cuenta, una historia real o ficticia, que ocurre en un lugar y tiempos concretos. Un texto narrativo es contar algo que pasó. No hay diálogos, no deberían de haber muchos diálogos muy amplios, sino cortitos. Y yo estoy contando como si estuviera diciendo algo que me pasó. Entonces tengo que narrarlo. Elementos de un texto narrativo. Un texto narrativo tiene que tener un tiempo, es decir, va a representar el momento en que suceden los acontecimientos. En la mañana, en la tarde o en la noche, o ayer, hoy y mañana, en el invierno, en la primavera, en el verano. Lugar va a hacer referencia al espacio donde pasan los acontecimientos del cuento. Sucedió en una montaña, en un castillo, en una ciudad, en un pueblo, en el mar, en el espacio. Los personajes son quienes participan en el cuento. Pueden ser personas o pueden ser animales, objetos que les doy características humanas, que se mueven, que hablen, que canten, que bailen. O ¿qué más podría ser un personaje o un lugar? Incluso un lugar. Si le doy yo como escritor la forma de que el lugar sea un personaje, podría variarse. Cada uno de estos elementos depende exclusivamente del escritor, cómo los quiera colocar. Los sucesos son las aventuras o hechos o situaciones que pasan los personajes durante el cuento. En el cuento, al ser un texto corto, estos sucesos tienen que resolverse rápido. Rápidamente tiene que llegarse a una solución del problema o de la aventura o del acontecimiento que está pasando. Ojo, al hablar de tiempo, cuando narramos y contamos un cuento, tengo que tener también muy en cuenta que todo cuento tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. En clase hemos hablado de que grandes escritores como Gabriel García Márquez han logrado hacer libros que se cuentan al revés, pero nosotros tenemos que tener muy en cuenta que eso es mucha práctica y muchos años de experiencia. Siempre tenemos que tratar de empezar con un inicio, un desarrollo y una conclusión. Y el tiempo en el que ubico cada uno de estos elementos tiene que coincidir con lo que estoy narrando. Muy bien, esta paginita o esta parte es para practicar lo que hemos visto esta semana sobre el cuento. Igual la van a poder imprimir si quieren para tenerla en el cuaderno o la hacen de forma oral con sus papás viendo el video. De acuerdo con el cuento El gigante egoísta que vimos en clase, vamos a contestar. ¿En qué tiempo sucede el cuento? O si hay más de un tiempo, más de un momento. ¿En qué lugar se basa el cuento? ¿Quiénes son los personajes del gigante egoísta? Y muy breve, muy rápido, ¿cuáles son los sucesos que pasan durante este cuento? Bueno, chicos,
Esto fue lo que vimos esta semana en español. Nos vemos la próxima semana. Chao.